Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a otro video de Ajedrez Construye para este semestre de otoño del 2020. Y bueno, hoy hablaremos de conceptos importantes, que es el tema 13, ya que bueno, los hemos mencionado en videos pasados, pero pues quiero dar una pequeña pausa para hablar un poco más de ellos, porque son importantes y bueno, no son tan extensos para tener que su propio video, pero bueno, igual son parte del ajedrez y me gustaría explicárselos. Bueno, esto es más platicadito, vamos a ver pocos ejemplos hoy, pero bueno, lo primero es: ¿qué pasa con los conceptos que hemos visto hasta ahora? Pues son muy grandes y esos grandes conceptos tienen conceptos más pequeños, por ejemplo ataque, defensa, estrategia, táctica, y hemos hablado bastante de ellos, pero pues rondan dentro de muchas categorías. También existen, pues vamos a ver estrategia más al rato en los siguientes videos, de estructuras de peones, cambios de piezas, etcétera, pero estos pequeños conceptos los ayudarán mucho a mejorar pues su nivel ajedrecístico. Uno de estos conceptos es que el material no es lo más importante en el juego. Por ejemplo, sí podemos ganar caballos extra o sacrificar piezas o no sacrifican piezas para ganar la partida, porque finalmente la partida se trata de pues hacer jaque mate al rey oponente y hay veces que son inevitables esos jaques mates y pues bueno, terminamos perdiendo la partida o ganando la partida con piezas de más o piezas de menos en este caso, ¿no? Entonces, bueno, el material no es lo más importante. Si tenemos más espacio nosotros, tenemos que evitar cambiar piezas. ¿Por qué? Porque pues al tener nosotros más espacio, pues nuestras piezas abarcan un poquito más de control. Y si nos quitan una pieza, pues dejamos de abarcar ese control, o bueno, tener ese control que teníamos sobre los lugares que pues dominan esas piezas. Por ejemplo, igual si lo vemos del otro lado, si tenemos muchas piezas amontonadas atrás, pues cambiar esas piezas y bueno, generar espacios dentro del poco espacio que tenemos, nos va a ayudar a que pues nuestras maniobras y nuestras piezas tengan un poquito más de libertad. Porque bueno, una pieza atrapada, mejor la cambiamos por otra pieza que está mucho mejor del oponente y pues le quitamos su pieza por una que no nos servía tanto y tal vez nos estorbaba. Otro concepto importante es que, bueno, las simplificaciones las tenemos que hacer si tenemos ventaja material. Por ejemplo, si tenemos dos peones de más, podemos intercambiar todo y llegar a un final donde, por ejemplo, digamos, nosotros tenemos 5 peones y una torre y un caballo contra una torre y un caballo y 3 peones. Y en este caso, si intercambiamos otra torre y el caballo, quedamos 5 peones contra 3. Si restamos a uno cada uno, pues quedamos en un punto 4 contra dos peones y muy probablemente en una posición ganadora, ¿no? Entonces es fácil ver que si ganamos una pieza o ganamos muchos peones o incluso uno dependiendo del final, podemos simplificar para terminar esa victoria, coronar o bueno, forzar al rival a abandonar. Y bueno, el otro último del que quiero hablar es que pues también recuerden las fases del juego, tenemos la apertura, el medio juego y el final. No podemos empezar a abarcar otras áreas del juego si no hemos salido de la apertura y viceversa. Si nuestro rival está muy enfocado en atacar o no desarrollar cierta parte de su juego, pues podemos aprovechar que va atrás en desarrollo o no ha protegido a su rey y bueno, finiquitarlo en ese sentido. Entonces ahora sí vamos a pasar a nuestro hermoso tablero que tanto nos gusta y ahora les voy a explicar un poquito de lo que ya les mencioné hace pues un par de segundos. Lo primero, bueno, algo que va muy claro, esto es esta posición, tenemos pues desventaja de espacio. ¿Por qué? Porque nuestros peones aquí están pues bastante pegaditos con nosotros y bueno, acá él abarca perfectamente el centro con un peón bastante avanzado que nos acaba de avanzar un poquito más. Estos peones ya también tienen una formación bastante concreta, aquí tenemos pues no están desconectados per se, pero están bastante extraños. Y bueno, en caso de hacer intercambios mejoramos el posicionamiento de sus piezas y además esto está atacado. Entonces nuestra primera jugada es caballo acá, intentando intercambiar piezas. ¿Por qué? Porque no tenemos tanto espacio. Entonces, si logramos simplificar un poco, aunque seguimos un poco inferior en la posición, tendremos más libertad. Entonces acá él aprovecha un tiempo intermedio para amenazar la torre. Tenemos que moverla. Ahora sí nos intercambia porque no tiene otra. No le convendría irse para atrás ni intentar algún tipo de escape. Nos cambia una pieza. Su plan, bastante simple, va a intentar doblar torres para ganar esta columna bastante bien, pero nuestro trabajo será defender esta posición de manera bastante buena y no permitirle que pues nos ahogue por esta ventaja de espacio. Entonces nosotros hacemos este pequeño gran rompimiento en caso de que él quiera pues no tener ganado este centro y quiere explotar la posición, pues lo abrirá. Pero decide no hacerlo porque si no tendríamos una columna abierta, que eso también son conceptos que hemos visto. Todo se va hilando, todo lo que hemos visto en el curso y lo que aprendemos de ajedrez tiene que ver en una posición. Entonces aquí
Como ven, de la posición que teníamos acá, ahora sí ya hay un poquito más de cambio. ¿Por qué? Porque estamos ya dando la atención directa a nuestras debilidades, ya nos libramos de este alfil que nos estaba molestando y pues ya empezamos a ganar un poco de espacio para nuestras piezas, aunque pues a sacrificio del dominio de esta columna. Ahora bien, pues él decide, pues digo, no sacrifique el alfil, porque si tomamos el alfil, él toma y nos amenaza la dama. Entonces, pues simplemente nos quedamos aquí defendiendo con dos piezas. Porque recuerden que también el principio natural de la defensa es que para saber si una pieza está bien defendida, tenemos que contar los atacantes y los defensores. En este caso, esta pieza está atacada por dos torres. Una torre cae y luego caería la otra en la captura. Y está protegida por dos piezas. Entonces, el defensor gana si empata o tiene más piezas defendiendo. Entonces no puede capturar porque tenemos dos defensores ante dos atacantes. Se tiene que mover. Quitamos el caballo para que ya no esté amenazado. Ahora sí, protege este peón que estaba desprotegido. Porque bueno, todo lo que queríamos hacer para quitar esta amenaza es ahora sí tener la posibilidad de capturar ese peón. Entonces, pum, se va a la defensa y ahora sí, podemos hacer un intercambio más porque pues ya no domina tan fuertemente la columna. Entonces, rápidamente aquí hacemos un cambio para mejorar piezas. La dama, en lugar de estar aquí bloqueada las salidas, ahora la ponemos en esta posición. Y aunque nos va a regresar la torre, ya no son dos, estamos bastante mejor parados ahora. Regresamos otra vez amenazando el peón. Y ahora sí, él tiene que empezar a hacer innovaciones para mejorar su posición, porque de las ventajas que tenía ha perdido algunas, al igual que nosotros hemos podido medio pues salir de problemas en los que estábamos. Entonces aquí fortificamos un poco más la posición para pues darle más salida a nuestras piezas. Y finalmente él defiende este peón. Bueno, en caso de que piensen que era muy fácil ganar un peón, pues también existen amenazas que no nos hubieran gustado enfrentar. Y listo. De una posición donde estábamos bastante atorados a una posición un poco más fluida. Todavía tiene ventaja nuestro rival porque pues sigue teniendo un centro bastante fuerte, sigue dominando la columna, tiene buena posición, tiene creo que un peón de más incluso. Y bueno, este final se tiene que jugar, pero estamos muchísimo mejor porque pues explotamos los intercambios para mejorar la posición. Y bueno, al sacrificio de una pieza, ahora tenemos un juego más fluido, además de que pues de tener muy limitadas nuestras piezas, ahora ya tienen un futuro más brillante. Eso es un concepto importantísimo, lo mezclamos todo, pero pues nos mejora un poco la posición. Siguiente ejemplo de lo que les quiero mencionar es aquí la coordinación de las piezas es importante, pero aquí lo que les quiero enseñar es los enroques contrarios. Hemos dicho que los enroques contrarios existen y tienen razón de ser. Por ejemplo, hasta ahora habíamos jugado bastante conservador, ganando el centro, nos permitió ganar el centro el rival. Y bueno, él está un poquito tirado atrás y nosotros tirado adelante, pero ambos estamos bastante tranquilos. Y aquí le hacemos una cuestión de qué quiere hacer. Él ya se enrocó en corto, nosotros nos esperamos para ver si enrocábamos en corto o enrocábamos en largo. ¿Qué pasa si enrocamos en corto? Pues la partida va a ser un poco más tímida porque pues ni nadie se va a empezar a lanzar peones porque pues nuestro rey se va a quedar expuesto y lo mismo él, no quiere exponer a su rey. Entonces, ahora sí, enrocamos en largo y si enrocamos en largo ya es un poco más claro que el ataque es más frontal, más directo y podemos ver a nuestro rival más fácilmente. ¿Por qué? Porque estos peones ya los podemos empezar a lanzar, ya no tenemos que defender al rey que estaría en esta zona y viceversa, él no se va a empezar a lanzar todos los peones por acá. Entonces, en enroques adversos es muy común para desestabilizar una partida. Si queremos una partida más relajada, un poco más módica, más de estrategia y mover mucho, es mucho más conveniente enrocar de un lado. Pero si enrocamos en lados opuestos, es una partida un poco más caótica, porque cada uno va a atacar y defender, bueno, defender su lado y atacar si puede del otro, ¿no? Entonces en esta partida, nosotros nos hacemos para adelante, hacemos un par de intercambios, y ahora sí estamos listos para empujar todo de este lado. Finalmente ponemos al rey acá para no sacrificar este peón y empezamos las maniobras. Esto ya es mucho de ataque porque tocamos este punto. Él no puede capturar porque si no entramos y podemos hacer jaque mate. Esto es una táctica que sería muy importante que aprendiéramos. Esto sería jaque mate, no tiene a dónde escapar y toda la línea está cubierta. Todo por el sacrificio del caballo. Entonces nuestro rival decide ignorar esto porque pues nosotros tampoco tenemos formas de capturar ahí.
y nosotros seguimos ejerciendo presión sobre el punto. Aquí blancas está mejor porque nosotros estamos atacando y lo estamos obligando a defender. En cambio nuestro rey, aunque pues parece que puede haber cosas cercanas, él todavía tiene que gastar tiempos en formular su ataque. Entonces finalmente empezamos a generar un poco más de avances. Esto es explicación rápida. Bueno, esto va a pasar lo mismo. Si nos permite capturar, llegamos al mismo final. Él nos ignora. Intercambiamos una pieza porque ese caballo ya estaba bastante encerrado. Y empezamos a empujar y ganar un poco más de espacio. Y eso también nos da un nuevo concepto, que es el de las debilidades. Una debilidad es una debilidad cuando se puede explotar. Por ejemplo, este peón, pues digamos, este caballo atacado, diríamos, oye, pero lo puedes comer, sí, pero no lo puedes comer realmente. Entonces no es una debilidad, sino está simplemente la pieza colocada en un punto donde no le puedes explotar el hecho de que esté colocada en esa casilla. Entonces, bueno, avanzamos un poco más, no se explotó esa debilidad, pero nosotros queremos generar otra. Porque, como dije anteriormente, pues su rey está en esta zona y nosotros queremos romper esta estructura para, pues, tener amenazas con nuestras piezas, ay Dios, que ya colocamos muy tranquilamente ahí. Entonces aquí pierde un peón a base de otro. Le sacrificamos este para ganar este. Le ganamos otro y ahora sí su posición está bastante débil. ¿Por qué? Porque pues tenemos un peón pasado que queremos hacer coronar. Y bueno, no tiene escapatoria. El rey está muy centrado y tenemos muchas piezas viendo para allá. Entonces, seguimos avanzando. Ese es el plan desde el inicio. Una vez que divisamos nuestro plan, que eso también es importante, nuestro concepto es: si tienes un plan y es viable, llévalo a cabo. No tenemos que hacer planes demasiado locos, pero pues siempre es bueno planear, porque si jugamos al azar, pues no va a pasar nada. Aquí ya nuestro rival se empezó a rendir, nos quiso armar un ataque, pero ya era muy tarde. Digamos, aquí no hay problema. Incluso si capturáramos acá, no nos puede caer mate, porque esta casilla está protegida 3 veces, torre, torre y rey. Y esta casilla, digamos, si capturamos aquí, también está protegida por alfil y rey. Entonces, no, su ataque aquí ya era muy tardío. Incluso capturamos acá, se movió acá y inmediatamente nuestro rival abandonó. ¿Por qué? Pues ya no tiene ningún ataque por acá, le estorba el peón, no tiene formas de hacer jaque mate y nosotros en la siguiente jugada vamos a coronar y aquí tampoco puede defender. No tiene forma de llegar a defender 2 veces esta pieza y bueno, aquí ya es un poco más difícil poder intentar buscar ventajas. Entonces, pues simplemente nuestro rival se rindió y bueno, incluso podríamos hacer esto y tenemos mucha compensación por la pieza. Y finalmente, último concepto, es muy importante. El valor de las piezas es pues muy importante en la partida, pero si la posición se presta no es lo más importante. Lo más importante es hacerle jaque mate al rey. Y esta es una partida de Paul Morphy, un jugador de 1800, o sea, del años 1800 y muchos, que pues fue uno de los mejores atacantes en toda la historia y él no le importaba demasiado el material. Vamos rápido en la apertura, un gambito de rey, él lo acepta y bueno, aquí ya podemos empezar a divisar ciertas debilidades que Morphy veía de inmediato, ¿no? Entonces, muy en formato de ataque, aquí regala un peón por actividad, sacrifica una pieza porque justamente empieza a entrar a infiltrarse en la posición. Esto es muy avanzado porque era un jugador de muy alta calidad, pero nos va a probar el punto de que las piezas a veces en valor no son tan valiosas, sino la posición de las mismas. Entonces aquí simplemente solidifica, regala este peón para distraerlo. Solidifica un poco, lo obliga a defender acá porque si no entra la torre sin problema a hacer amenazas múltiples. Abre espacio para que este alfil entre al ataque porque pues, si se dan cuenta, aquí ya hay mucha limitación al rey oponente, ¿no? Entonces el otro más o menos lo ignora, Morphy sigue su plan. Ahora sí, este también es un plan que tenía, avanzar 2 veces el peón para limitar todavía más el espacio del rival. Aquí pues buscando opciones captura el caballo, aunque lo podríamos recapturar de cualquier forma. Y aquí Paul Morphy nos enseña que su brillantez pues no tiene límites. Entonces evita que se regrese el rey, porque bueno, en caso de que se fuera para acá, captura con jaque. Y después también tiene entradas de este estilo, bueno, es cierto, de este estilo no, de este estilo, para pues ya hacerle jaque mate. Entonces finalmente se mete más o menos al centro de la posición. Nosotros ya le bloqueamos aquí, acá, acá, acá también está. Hay peón y peón. Las únicas formas de bloquear son con dama o con caballo. Decide por caballo y ¿qué creen? Esto es jaque mate.
sacrificó piezas y un poquito de la integridad de su posición para terminar de rematar al rival. A ver, o sea, es claro por qué es mate. Por acá no se puede escapar, por acá tampoco, está cubierto. Y bueno, es donde está, se lo come el peón. Y bueno, si se come el peón lo come de regreso. Y esto es jaque mate. Entonces, en 17 jugadas de estar en un tablero normal, llegamos a esta posición. Porque, pues, desde el inicio tuvo un plan de ataque. Que bueno, es brillantísimo. Ni yo, ni cualquier profesor, ni muchas otras personas veríamos esto. Esto es una calidad increíble. Pero el concepto es importante. A veces el material, si se presta a la posición, no es tan importante, porque al fin de cuentas lo importante es hacer jaque mate. Entonces, bueno, con estos conceptos y con otros que ya hemos visto en las clases, pues quiero que tengan muy en mente que el ajedrez es algo muy complejo, hablaremos un poco más de ello en el futuro, y pues que mientras más conceptos y más entendamos de ajedrez, más fácil será jugar. Además de que, pues les repito, el ajedrez no es jugada a jugada, es tener mucho en cabeza qué va a hacer el rival, qué voy a hacer yo y cómo está la partida y el tablero. Entonces, pues los veré en clase y bueno, espero que disfruten de estos videos porque ya quedan pocos. Entonces, hasta el siguiente video.